Nuevamente buenos días, hermanos, a los hermanos ¿no? en internet también. Hoy estamos con la sexta prueba, ¿no? De saber si uno ama o no realmente a Dios. Vamos a estar en 1 Juan, como dije antes, capítulo 4, versículos 7 al 21. Y la palabra de nuestro Señor dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es así, somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios bendiga su palabra. Vamos a estar tomando, ¿no?, esta sexta prueba de saber si en realidad amamos o no a Dios a través de esta escritura. Y la pregunta es que nosotros mismos debemos hacernos, ¿no? ¿Realmente amamos a Dios? Ese es el primer mandamiento, ¿no? Ama al Señor tu Dios, que ha dado el Señor a toda persona de este mundo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Es así para cada uno de que existe, ha existido y va a existir en esta tierra. Es el primer mandamiento que el Señor ha puesto, ¿no? Esta es la sexta prueba, la única forma segura de medir si amamos o no, en este caso, a Dios. ¿Nos amamos unos a los otros? Es la pregunta, ¿no? Porque es así el segundo mandamiento. Dice que es parecido al primero, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. En este caso, ¿realmente amamos a nuestro prójimo? O en este caso, no importa quién sea el prójimo, como se le preguntó, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Todo aquel que te rodea. ¿Los amamos en este caso? Y si los amamos, es que realmente demuestra esto si amamos o no a Dios. Amarse unos a los otros demuestra 7 cosas en sí, y lo vamos a ver hoy, lo cual vamos a ir viendo, ¿no?, en estos versículos. Versículos 7 y 8. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, ¿no?, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amarse unos a los otros demuestra que somos nacidos, en este caso, de Dios, y que conocemos en sí a Dios. Dios es amor. Lo especifica de su palabra. Él lo dice en su palabra. Su verdadera naturaleza es amor. Lo está diciendo, ¿no?, en este caso, el versículo 7. Por lo tanto, si una persona ama a Dios, se convierte en una persona que ama a toda la naturaleza misma de Dios.
Si una persona realmente ama a Dios, entonces hace lo que hace Dios. Ama a todo exactamente, no importa a quién. Y en esto lo especifica, ¿no? En este versículo. Cuando nos amamos unos a otros, la gente ve varias cosas en nosotros. La gente ve que somos nacidos en realidad de Dios, y es verdad. Esto se ven los cambios que hemos tenido en lo personal, ¿no? Una vez que empezamos a escudriñar su palabra, porque es necesario tener un contacto con aquel que amamos. Es imposible amar a un desconocido, porque si no más. Entonces tenemos que interiorizarnos de la persona, conocerla. Para esto tenemos que escuchar de su palabra, para poder entender de qué es lo que quiere. Y en sí, cuando nosotros empezamos a tener este camino, ¿no? en el camino del Señor, la gente empieza a ver esos cambios en nosotros. Y empiezan muchos a disfrutar de esos cambios en nosotros. Otros no. Otros les molestan, pero a la vez disfrutan. ¿No ven? Que tenemos en este caso la naturaleza de Dios. Que Dios ha colocado su naturaleza divina en nosotros. Y esto sucede cuando nosotros nos entregamos a Él. ¿Cómo es que ven la naturaleza de Dios en nosotros? Por nuestro amor. Nos ven hacer lo mismo que Dios. Aunque nuestra naturaleza no estaba a hacerlo antes. No vivíamos de esa manera. Ahora empezamos a cambiar. Ven que ya vivimos diferente a lo que éramos antes. Vivimos un poquito más soportando, dando cariño, tratando de cambiar. No es que cambiamos, no es que el cambio es rotundo de una vez, ¿no? Lo hace un giro de 180 grados a veces, sino que el cambio debe ser de a poco. Y dice, la palabra dice practicando, ¿no? El amar, practicando, la sabiduría, practicando, el ser humilde. Es de la manera que nosotros empezamos a cambiar. Si no, es imposible, si no lo practicamos. En este caso, ¿no? ¿Cómo es que ven la naturaleza de Dios en nosotros? Es por nuestro amor, nos ven hacer lo mismo, dijimos. Amar a la gente, ven que amamos sin discriminar. Amamos a ricos, a pobres, a sanos, a enfermos, a los que sufren, a los que merecen y a los que no también. Porque eso es fácil, amar al que se lo merece. Pero al que no, se nos hace difícil. Pero a Dios nos ama. Dios los ama y nosotros tenemos que deber hacerlo también. Por eso el cambio que ve la gente empieza a decir, mirá qué tonto que es. Mirá cómo se deja ensuciar, ¿no? Por esa persona y encima así es bueno con ella. Por eso es que el cristiano empieza a hacer, ¿no? Esa obra para con todo aquel. Los aceptables, los inaceptables, a los buenos, a los malos. Ven que amamos a todos sin importar a quién sea. La gente ve que conocemos a Dios, ven que hemos estado hablando con Dios y aprendiendo sobre Él. ¿Qué estamos haciendo lo que Dios dice en su palabra? Eso es lo que empieza a ver la gente. Que cumplimos con sus instrucciones. Ven que conocemos a Dios, que tenemos comunión con Él, que vivimos vidas devotas y que verdaderamente tenemos la misma naturaleza que Dios. ¿Cómo ven todo esto? Por nuestro amor. Ven que amamos y nos ocupamos tal como Dios ama y se ocupa. Y esto es una exhortación para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos discernir y experimentar y ver si en realidad tenemos esa fe que decimos tener para con Dios. Esa creencia. Ahora la persona que no ama a los demás también revela no algo. Revela que no conoce a Dios. Y esto lo vemos en el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Quién es esta persona que no conoce a Dios? La persona que vive en una forma egoísta. Se nota que no conoce a Dios. Una persona que anda chimorreando, ¿no? De acá para allá. Que rechaza a los demás. Una persona que se enoja fácilmente, que anda criticando a los demás. O uno que se agranda a sí mismo.
uno que roba, que acapara para él solo, la copia, ¿no? Como se dice, que maldice, maltrata, insulta, que tiene prejuicios, que odia, que calumnia y que asesina. Y sabemos que el asesinar no solamente significa dejar sin vida a una persona. Cuando una persona puede asesinar de boca a otra, diciendo algo falso contra esa persona y está asesinándola, ¿no?, en lo que es cualquier institución, en este caso moral, hasta de la vida. Esta persona no conoce a Dios. Dios es amor y esta persona no ama. Eso lo demuestra. No vive como vive Dios en realidad. No demuestra amor por otras personas. No demuestra preocupación o cuidado. Y no ayuda ni ministra las necesidades de la gente. No bendice a otras personas. Al contrario, les está haciendo daño. Les ocasiona dolor. Hasta para querer destruir a esa persona. Y esta en realidad, esa naturaleza no es la naturaleza de Dios. Dios es amor, Dios bendice a la gente, Él no la lastima ni la destruye. Al contrario, quiere restaurar, quiere ayudar, encaminar. Mateo, capítulo 22, versículo 39. Y ahí donde leíamos el segundo mandamiento que tiene nuestro Señor, manda escrituralmente. Mateo 22, 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué lindo, ¿no?, es saber de que tengo que dar a aquel que me rodea, sea quien sea, lo que yo deseo, como a mí mismo. Si yo estoy mal y esta persona está mal emocionalmente, hasta llegar a insultarme, si yo estaría así, en realidad, ¿cómo me gustaría que reaccione el que está enfrente? Que trate de apaciguarme, que me trate bien, siendo mi pareja, siendo, ¿no?, un amigo, un compañero, una persona en la calle. Una vuelta me iba en el camión y freno y este hombre se ve que no pasaba y se bajó enfurecido. Se bajó enfurecido, pero ya llegaba hasta la puerta del camión e hizo la magia así como para... Y me dijo, perdóname, estoy mal. Y se fue. Entender, ¿no?, que hay pocas personas que pueden reaccionar de esa manera, capaz que otras personas no entiendan. No, Dios bendiga a esa persona porque ha, ¿no?, recapacitado en su momento. Pero no todas las personas son así, no todas reaccionan de esa manera. Juan capítulo 15, versículo 12. Juan, el Evangelio de Juan, no la carta, capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, dice el Señor. Como Él nos amó así, amar a los demás. Romanos capítulo 12, versículo 9. Y esto es, ¿no?, de corazón. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, dice. Aborrecer. Sacarlo, no, nada. No quiero saber nada con eso. Seguir lo bueno. O sea que es algo constante, que tenemos que ir tras de él. Lo bueno. No es que estamos acá y está todo bien, ya está. No hago nada malo, estoy haciendo lo bueno. No. Tiene que ser que nosotros hagamos siempre lo bueno. Estar acostumbrados a ello. Algo que aprendí, ¿no?, haciendo esa base, esa vuelta que le hablaba, es que debemos trabajar para llegar a lo bueno. Significa de un sacrificio personal, ¿no?, para comprender y entender. Pero es por gracia que somos salvos. No debo hacer nada para ser salvo, Él me lo regala, ¿no? Pero en ese regalo que Él me da, debo ir dejando al Espíritu obrar en mí para que suceda ese cambio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hemos nosotros para con vosotros. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Y es ahí donde tenemos que entender y comprender, ¿no? Que sea de acá del corazón. Ese amor puro debe salir para con las personas, sin fingimiento, como dice su palabra. Estar deseoso de agradar a Dios. Versículos 9 y 11. Al 11. 9, 10 y 11. Amarnos unos a otros demuestra que vemos el amor de Dios. Que podemos ver. Y sabemos que para eso debemos estar espiritualmente bien. Eso es imposible. ¿Cuál es el amor de Dios? En el versículo 9. En realidad, esta es la forma misma en que conocemos que Dios es amor. Si alguien en ese caso nos pregunta, si alguien nos pregunta, ¿cómo sabemos que Dios es amor? El mundo está en este caso lleno de maldad, como podemos ver. ¿Cómo en este caso estar seguros de que Dios nos ama? Las Escrituras son claras. Esta es la forma en que Dios reveló que nos ama. En el versículo nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y es ahí donde se refleja el amor de Dios para con nosotros y el mundo. Y en esto sabemos y debemos testificar de que es así. El mundo está lleno de maldad. El hombre comete todo tipo de maldades y además de esto ellos maldicen, ¿no? Ignoran, rechazan, desobedecen, no creen en Dios, se rebelan contra Dios, niegan a Dios, se oponen a Dios. Es así como una persona que no es creyente, sin querer obedecer a la palabra de Dios. Es donde uno ve que esta persona no ama a Dios. Y nosotros tenemos que testificar de que Él ha enviado a su Hijo unigénito. Y el glorioso amor de Dios, Dios sigue en este caso amando al hombre, por más que esta persona sea desobediente, lo maltrate, lo odie, no testifique de su amor por Él. Él sigue deseando ayudar y ocuparse de esa persona. El hombre tiene el problema más serio, ¿no?, que uno se pueda imaginar. No solo está en este caso sumido en toda la maldad del mundo, sino que muere y deja de estar en esta tierra. Vive unos pocos años, a lo sumo, ¿no?, y luego se va para siempre de la tierra. Pero como se ha dicho anteriormente, hemos visto ya, Dios es amor, y Él ha demostrado, en este caso, su amor por Él. Él ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que el hombre pueda vivir a través de Él. Conocemos el amor de Dios por la salvación. Sabemos que Dios nos ama porque Dios salva al hombre. Ahora, ¿cómo podemos vivir a través de Cristo? ¿Cómo Dios nos ha dado vida a través de Cristo? Enviándolo a Cristo para que sea la propiciación, como dice su palabra, de nuestros pecados. Es ahí donde se demuestra, ¿no? Nos da vida. Es ahí donde se demuestra la vida que Él nos da, enviando a su Hijo. Y en conclusión se impone esto, ¿no? Se impone, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Esto lo vemos en el versículo 11. Si Dios nos amó cuando nos oponíamos a Él, y podemos ver más de uno, ¿no?, en este lugar que vivíamos como queríamos y no como Dios nos decía en su palabra, y hemos cambiado, ¿no?, de gran manera nuestras vidas, gracias a Dios. Nos oponíamos a Él y hacíamos cosas en su contra cuando lo desobedecíamos, lo ignorábamos. Entonces, no hay persona a la que no debiéramos amar, sino que al contrario, si vemos personas en la condición que nosotros estábamos, es donde más debemos soportar. Nosotros éramos capaz con personas, éramos peores que esas personas que por ahí a veces tenemos enfrente, en forma de hablar, en forma de actuar. Y Dios nos amó. Y sabemos que entregó a su Hijo por nosotros. Y hoy podemos estar acá sentados. Y esas otras personas están en la posición que nosotros tuvimos, o menos que nosotros. Y a veces nosotros decimos, no, ya no tiene remedio. No, hay remedio. Para Dios no hay nada imposible. Él es el que hace. Dejemos que su palabra sea la que haga. Que sea la que exhorte y la que sea la que anime. Exhortar significa animar, ¿no?, a la persona que Él quiere. En este caso, ¿no?, si Dios llegó al punto de entregar a su propio Hijo para que muriera por nosotros, entonces nosotros debemos a llegar al punto de amarnos los unos a los otros. Debemos amar a los que se oponen a nosotros, a los que hacen cosas en contra nuestro, a los que nos maldicen, que confían en nosotros, nos rechazan, nos ignoran, a los que nos persiguen, a los que nos asesinan. A esas personas dice que debemos amar, como Él nos ama a nosotros. Y ahí es donde comprendemos si en realidad conocemos o no a Dios, si amamos o no a Dios, si estamos en camino a ello. No importa quién sea la persona, Dios la ama. Y ha demostrado en la forma más suprema que Él la ama a esa persona. Por lo tanto, nosotros también debemos amar a esa persona y demostrarle nuestro amor. Debemos sacrificarnos y tratar de llevarle vida. Esto es lo que hacemos amándole, demostrándole que hay un camino más excelente, el camino del amor. Y a veces no comprendemos, no entendemos, pero es ese amor que Él siente por nosotros. Es ese amor que demostró en la cruz, pidiéndole a Dios, al Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Aquel que ha clavado ese clavo en el madero, en su mano en el madero, pidiendo por Él. Ese es el amor sacrificial. Versículos 12 y 13. Amarnos unos a los otros demuestra que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Sabemos que Dios no se conoce por vista. Versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. No lo decimos nosotros, dice su palabra. Ninguna persona jamás ha visto a Dios cara a cara. Ninguna persona jamás ha penetrado, sabemos, ¿no?, al mundo espiritual, ni ha cruzado, ¿no?, al cielo, ni ha visto a Dios. Nos decimos nosotros, su palabra lo está testificando también. Las escrituras son claras. Nadie, nunca, jamás ha visto a Dios. Juan capítulo 1, versículo 18. Aparte del versículo que estábamos leyendo, Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Lo mismo versículo, ¿no?, 12,
nos está diciendo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. A Dios solo se le conoce por el amor, solo por su espíritu, que habita dentro del creyente, de los creyentes. Entonces ahí, ¿no?, donde podemos hacer una pregunta personal. Cuando una persona cree en el amor de Dios, en que Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo para que muriera por nosotros, los pecadores, esto complace, en este caso, si nosotros aceptamos esta postura, que ha venido nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, al mundo, porque Dios lo ha mandado, el Hijo unigénito, que ha estado en esta tierra, que ha caminado, fue a cruz, murió y resucitó. Y creemos, como cantábamos hace un rato, ¿no? Cuando venga de los cielos el Señor. Imaginamos, tenemos esa fe plena de decir el Señor bajando de los cielos, poder verlo. Para las personas es imposible. Yo por fe lo creo. Es ahí, ¿no?, que esto complace sumamente a Dios. El creer en todo esto. Puesto que Dios ama a su Hijo con un amor perfecto. Por lo tanto, cuando una persona honra al Hijo de Dios, creyendo, en este caso en Cristo, Dios toma a esa persona y lo coloca en una postura y le entrega de su espíritu para ser salvo. Entrega el espíritu para que muere, ¿dónde? En el creyente, en aquel que ha creído. Dios en realidad implanta su naturaleza divina, el Espíritu Santo, en la vida del creyente. Lo hace para que su Hijo, el Señor Jesucristo, tenga seguidores que honran, viviendo y amando tal como Él lo hizo en esta tierra. Tenemos el gran ejemplo para seguir. El amor que hay por Cristo. Ese es el Espíritu es el que obra dentro del creyente y el que cambia a la persona. La persona es imposible que cambie por su propia fuerza. Es Dios mismo el que hace obrar, el que exhorta a la persona en el corazón y en la mente para que no vuelva a hacer lo malo. Conocemos a Dios por el amor. Si amamos a Dios, entonces aceptamos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y cuando lo amamos, amamos a su Hijo. Y en este caso Dios inunda nuestro ser con su precioso Espíritu Santo. Cuando comprendemos en realidad que esto sucede. Ahora, lo que sucede cuando Dios comienza, ¿no?, a vivir dentro de nosotros, versículo 12, nos amamos los unos a los otros. Y el amor, en este caso de Dios, se perfecciona. Se va perfeccionando. Cuando podemos comprender y entender de que podemos estar de esa manera viviendo, se va perfeccionando ese amor. Es decir, se hace completo y pleno en nosotros. Va cambiando rotundamente la forma de ser. Cuando en obediencia somos más maduros, cada vez más, siempre completando la perfección, en este caso la perfección, ¿no? Perfeccionándonos en el amor de Cristo sobre la tierra. No estamos completamente perfectos, dice que eso va a suceder cuando Él venga. Pero dice que tenemos que ir en camino a ella. No somos perfectos, pero buscar la perfección no es malo. Sea en Cristo. Si es en Cristo. Sabemos que si una persona en un oficio busca la perfección, no está mal. Imaginémonos en lo espiritual. Es más todavía, cuando entendemos y comprendemos cosas que antes no entendíamos. Pero eso sucede cuando tenemos el contacto con la palabra. Cuando nos contactamos con Dios a través de la palabra. Es el Espíritu que dice que Él nos da, que sabemos que mora dentro de nosotros, el que hace la obra. Era imposible que quien habla esté delante de un púlpito, ¿no?, hablando o escribiendo hojas, como digo yo siempre, ¿no? Era imposible que yo lo haga. Solamente Él lo hace. Es palabra, dice que no hace falta que nosotros, ministros, a veces nos preocupemos por qué decir, sino es en el Espíritu, en la fe, obrar en Él. Y que eso sea posible. Ese estudiar
los versículos a memorizar, como hay muchas veces hasta en internet, ¿no? Hoy en día, en la semana, memorizar su palabra, escucharla, obedecerla, llevarla a hecho. Y es feo cuando una persona dice ser creyente y el testimonio que tiene es que no vive el Espíritu Santo de Dios en su vida. Si una persona no tiene el testimonio del Espíritu de Dios dentro, entonces debe evaluar su conversión. Si yo veo que eso no está sucediendo en mí, debo estar evaluándome. Quique, ¿es verdad que crees en Cristo? ¿Es verdad que sos creyente? Si no tengo contacto con la palabra, porque dice que debo alimentarme diariamente de ella, si no espiritualmente estoy muerto. Lucas capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. ¿Cómo quiero estar vivo espiritualmente si diariamente no me alimento en su palabra? Dice su palabra. Cristo dice, cuando contesta a Satanás en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Si vos querés estar vivo espiritualmente, alimentate. No es imposible. Incluso si está temporalmente una persona así, descarriada, si en verdad es cristiana, como hablábamos, y pedí a una hermana hoy por su marido, ¿no? Que se vuelva al camino, si en verdad esa persona es creyente, vuelve sola. Un cristiano verdadero, un creyente verdadero, se puede apartar del camino y va a volver. Porque el Espíritu es el que comienza el pecado. Un verdadero creyente. Si es que en verdad se equivocó, se va a arrepentir. Ahora, si nunca, es que nunca lo fue. No lo digo yo, no es su palabra. Por eso es de que aquel, ¿no?, que no tiene ese espíritu debe evaluar su conversión. Juan capítulo 16. Por eso es que el Espíritu es el que convence y empuja, ¿no?, para que una persona que es creyente se arrepienta y regrese a Dios. Juan capítulo 16, versículo 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Y vosotros más, si me fuere, os lo viera. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y está hablando del Espíritu que debe morar en cada uno del creyente en realidad. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué hermosa promesa para el creyente. Si creo en realidad en Jesucristo, en ese Espíritu que lo levantó al de la muerte, al tercer día, dice que vivificará mi vida, mi ser, para estar con Él. Romanos capítulo 8, versículo 16, ahí nomás. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Si no mora ese Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, es imposible amar a Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Si en realidad Dios está en mi ser, diariamente, espiritualmente, clamo a Él. Me arrodillo a Él. Imploro por su presencia, por su mano santa, protectora, por su palabra justa.
por la acción que debo tener. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 24. Capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Qué lindo es saber de que Dios mora en mi ser. El Espíritu es el que nos demuestra que eso es así. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es ahí donde somos convencidos. Es ahí donde vemos espiritualmente las cosas. Si no podemos ver que el Espíritu de Dios mora en nosotros, es como decíamos antes, hacernos una pregunta si en realidad, ¿no? Debemos evaluar, en este caso, la conversión. Capítulo 14, 16 al 16. En estos versículos vemos ya lo anterior, ¿no? Pero plasmado, en este caso, en uno mismo. Dando testimonio y confesando, haciendo esa confesión diaria, de que es así, estos versículos. Este es el gran testimonio de Juan, que empieza a hacer en estos versículos. Y debe, en este caso, y lo debe hacer, el de todo creyente también, no solo de Juan. Todo aquel verdadero creyente debe estar esto y vivir esto. Todo creyente genuino en realidad. Esta es la declaración de Juan, ¿no? Que él y los demás creyentes desde el principio habían visto, testificado que el Padre envió a su Hijo a ser el Salvador del mundo. Eso es lo que debemos testificar nosotros, el verdadero creyente, creerlo. Por eso debemos estar tratando de ver espiritualmente. Está el gran testimonio y confesión de Juan y los primeros creyentes. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. ¿Qué es lo que sabían y creían? Tres cosas claramente, ¿no? Las tres son fundamentales. Vamos a ver en detalle. Dios es amor. Ha enviado a su Hijo para que sea el Salvador del mundo. Esta es la manera en que sabemos que Dios es amor. Que Él ha hecho eso. Los creyentes deben amar. Deben permanecer en amor. Es decir, deben vivir en amor. Amarse unos a otros. De todo corazón. Esto es lo que testificaron y lo que hacían ellos. Y lo que debe hacer todo creyente genuino. Amándonos, unos a otros en la forma en que podemos decir que somos salvos. Es la forma en que demostramos ser salvos. Si permanecemos en el amor, entonces permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Podemos tener diferencias, podemos, qué sé yo, no me gusta que agarró el vaso mediante estaba la filmación, algo así. Podemos tener diferencias, no va a haber perfección a veces en la familia. Sabemos que familias normales tienen diferencias. ¿Por qué no la vamos a tener congregacionalmente? Pero no significa que terminemos mal. Vemos que si un hermano y su hermana están peleados, pero uno de ellos se lastima y está afuera tirado, el otro va a ir corriendo a levantarlo. Es ese amor, ¿no?, que debe tener un creyente por cada uno de la congregación. Y es algo hermoso saber y entender eso en lo espiritual. La forma en que sabemos que permanecemos en Dios y Dios en nosotros es mediante nuestro amor.
Si nos amamos unos a los otros, entonces demostramos la naturaleza de Dios. Si nos amamos los unos, en este caso, a los otros, entonces demostramos que no tenemos, si no nos amamos unos a los otros, demostramos que no tenemos la naturaleza esa divina. Esa naturaleza tan linda, hermosa que vemos, hoy en día sería imposible. Qué hermoso es vivir en Cristo. Cuando uno palpa, como cantamos, ¿no? Palpa esa naturaleza divina. Por eso se sabe que uno que es creyente puede caer, pero va a volver al camino, se va a arrepentir. Por eso sabemos que aquel que se ha mandado una y no se ha arrepentido, sabemos que nunca fue creyente. Pero eso se ve espiritualmente. Solo se puede ver espiritualmente. Cuando uno no está pensando, sí, ya voy a volver. No, sabemos y vemos, la Escritura nos enseña. Y nos hace ver. El Espíritu de Dios nos hace ver que es así. Por eso si no nos amamos los unos a los otros, no tenemos la naturaleza de Dios. El amor mutuo demuestra si Dios está en nosotros o no. Dios es amor, por lo tanto, si tenemos la naturaleza de Dios, amamos a los demás. Dios es amor, por lo tanto, si no amamos, no tenemos esa naturaleza. No somos salvos, no importa lo que sostengamos o podamos decir. La prueba de que nosotros somos salvos, de que tenemos la naturaleza de Dios, es amarnos unos a los otros. Amar a los demás. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. Y esto es la pregunta que le hicieron a Jesús. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto es lo que estaban haciendo Juan y los primeros creyentes. Es testificar, confiando en ese amor. Primera de Juan, carta de Juan, capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Entonces, por eso es imposible que alguien que dice ser creyente no testifique ante los demás en Cristo. Con su vida lo pueden hacer, lo deben estar haciendo, lo dan haciendo, si es que es así o no. Primera de Juan capítulo 3, versículos 18 y 19. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Qué lindo es estar seguro, ¿no? Delante de Él. Qué hermoso es estar seguro de que si vamos a Él en oración, en súplicas, Él va a escuchar. Hablaba esta semana con un muchacho, ¿no? En la necesidad que él podía tener. Un supuestamente ex creyente o fuera del camino, supuestamente, como digo. Y él le estaba necesitando de oración por alguien cercano. Yo le decía, yo voy a orar por vos. Es ahí donde nosotros debemos ver en el amor, en la exhortación. Porque él quería pedir a Dios. Pero si en verdad era creyente, debía obrar para con Dios. Por eso, si un verdadero creyente se arrepiente, como yo le dije, y se vuelve al camino.
y Él va a escuchar. Pero su palabra dice que al que no obedece, aquel que no anda bajo sus preceptos, Él dice que da vuelta su cara. Dios dice en su palabra. Aquel que se arrepiente, Él obra. Amarnos unos a los otros, versículo 17, demuestra que Dios nos libera del juicio. El juicio vendrá, será un día de juicio universal, lo sabemos, cuando todas las personas serán traídas enfrente, en este caso, del gran juez mismo, nuestro Señor Jesucristo. Esta es la clara descripción, ¿no?, de las Escrituras. Mateo capítulo 12, versículo 36. Vemos que es así, que va a haber un juicio. Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Jesús dice en su palabra que toda palabra ociosa, toda palabra desordenada, todo lo que no tenga que ver con su voluntad, el hombre general, no está hablando solamente creyente, va a dar cuenta ese día del juicio. Mateo capítulo 16, versículo 17. El Evangelio San Mateo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El día del juicio. Mateo capítulo 25, 31 y 32, versículos 31 y 32. Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ya no va a venir Él a salvar al mundo, Él va a apartar. Ya no va a venir como ese bebé a salvar al mundo. Va a venir a condenar y a llevarse lo suyo. Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Otra palabra que nos dice que todos vamos a compadecer en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y la Escritura es lo que nos enseña que va a haber un juicio. La Escritura totalmente es la que nos va a decir en muchas partes de su palabra es que eso va a suceder. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a compadecer. Colosenses, capítulo 3, y la palabra es la que habla, la palabra es la que está difundiendo que esto es así. Capítulo 3, versículos 24 y 25. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace justicia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de persona. No, esta sí, esta no, dice el Señor. Todos van a compadecer y recibirán lo suyo. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahí está diciendo que todos vamos a morir una vez. Y después de esto, el juicio. Y Apocalipsis nos habla, ¿no? Habla de que de la segunda muerte. Habla de la segunda muerte, dicen de lago de azufre y fuego. Por eso lo pintan muchos al infierno, ¿no? Con fuego, azufre, porque la palabra es así la que lo dice. Primera de Pedro, capítulo 11, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel
que sin excepción de personas juzgan, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo le llama a esto el Señor? Estamos peregrinando. Estamos de paso por este mundo, para una vida eterna. Por eso es el que vivir el día como si fuese el último, no tomando posesiones para sí como primera cosa, sino Dios, y todo lo demás lo dará por añadidura. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿En qué postura queremos estar? ¿En cuál de las dos? ¿En los que son los piadosos, donde Él los libra, o de aquellos que van al castigo? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Cuidarnos donde vamos a ir a parar. ¿Quién tenemos adelante? Judas 14:15. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ya de Enoc estuvo profetizando, séptimos de Adán, de que va a haber un juicio. Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y ahí vemos, ¿no?, de que todo se está escribiendo en el libro de la vida. Pero la cosa más maravillosa es que podemos salir libres del juicio. Podemos enfrentar el gran día del juicio con valentía, con coraje, sin temor ni miedo. ¿Cómo? Viviendo una vida de amor. Amándonos los unos a los otros perfectamente. De hecho, el fruto del amor es tener coraje en el día del juicio. Es estar seguro. Si amamos perfectamente, entonces tendremos coraje el día del juicio. Dios nos dará la seguridad de que no seremos castigados, sino por el contrario, seremos recompensados. Porque vamos a ser juzgados y tenemos una dos, el castigo o la recompensa. Si vivimos una vida, estamos confiados, ¿no?, que nos amamos a nosotros, pues sabemos que vamos a tener una recompensa. Y si no, lo estamos dudando, hermano, vamos a su palabra, escuchémosla, obedezcámosla, no dudemos, porque hasta eso es castigado. El cristiano tiene que estar, ¿no?, en una forma segura de que eso es así. La única forma de tener seguridad sobre, en este caso, la liberación del juicio, de tener el coraje de estar en este caso, en el rostro, en lo alto, en la presencia de nuestro Señor, es vivir una vida de amor. Amar a todas las personas, cada vez más, mientras se está en esta tierra. Y tenemos el gran ejemplo, que es así como Jesús lo hizo. Mientras caminó acá sobre esta tierra. Es ahí donde Él llega a ser nuestro gran ejemplo. Es así como Dios pone a Cristo para que sea nuestro gran ejemplo.
Efesios capítulo 12, capítulo 3, versículo 12. Efesios capítulo 3, versículo 12. Es por Él podemos llegar a Dios nada más. ¿En quién tenemos seguridad? Y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Es ahí donde tenemos esa seguridad de que vamos a estar delante de Él. Solamente por fe en Cristo. Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¿Y cómo nos dice que vamos a estar haciéndonos ese día de juicio? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro que por más que esté sufriendo en esta tierra, estoy peregrinando en esta tierra, Él tiene algo preparado para mí. El rechazo que puedo sentir aquí en esta tierra, el maltrato, no va a ser nada comparado al gozo, ¿no?, que Él nos tiene preparado. Al desprecio que sentimos a veces, que sentimos que otros hacen por nosotros, pueden ser hasta nuestros propios hijos, nuestras propias parejas, nuestros propios abuelos, nuestros propios padres, vecinos, amigos. Pero ya decir un padre, un hijo, es algo grande. Sentir un desprecio. Así todo Él me consuela. Y me da sabiduría para poder entender. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda sus mandamientos, su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por el amor que va perfeccionando nosotros. Comprendemos y entendemos. Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 25. Acerquémonos con corazón sincero, en plenas, dice, certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Es ahí, esperanzados, estamos confiados, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y es ahí donde debemos hasta estar conscientes de que tenemos que hacer esto en comunión. Exhortándonos a estar reunidos, estimulándonos unos a los otros, estar alentándonos, exhortándonos a que sea así. Porque a veces vemos conflictos congregacionales, vemos que puede no haber una diferencia, pero es el amor el que sale, ¿no?, triunfador. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 13 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué satisfacción es sentir y saber esto, ¿no? Y comprender y repasar. Versículo 18. Amarse los unos a los otros demuestra que Dios nos libra del temor. Esto lo estuvimos viendo, ¿no? En este caso con el hermano. Sabemos de cómo hablábamos, de que no solamente el hermano hizo una prédica de un versículo, sino que se pasan libros muchas veces de un versículo. Y vamos a ir repasando cositas y vamos a seguir adelante. En este caso, este es un excelente versículo sobre el temor, ¿no? Y nos da la sabiduría de cómo conquistarlo. No hay temor en el amor, hermanos. Y esto se puede ver, ¿no? En 4 cosas. Si realmente amamos a alguien, no hay necesidad de temer. O de temerle. De hecho, no le temeremos. Si amamos a Dios, sabemos que dice la palabra que debemos temer a nuestro Señor y Dios, ¿no? Por su palabra. Pero una vez que nosotros amamos a una persona, vamos a estar queriéndola ser cumplidor para con esa persona, ¿no? Ser agradable, caerle bien. Y ya se va el temor. Hasta en una pareja, ¿no? Se va el temor del engaño, se va el temor, no al miedo de que no le guste. Hay algo seguro. Si amamos a la persona, le damos con sacrificio lo mejor de nosotros, entonces hemos hecho todo lo que podemos. Nuestras vidas y lo que hemos hecho, en este caso, están en manos de Dios. Descansaremos seguros de que no podemos hacer más. Estamos seguros, estamos tranquilos en ese sentido. El perfecto amor echa fuera el temor. Esto es crucial, puesto que solo un amor que crece permanentemente será bendecido por Dios. Si no, es imposible. Si no va en crecimiento el temor, está estancado, creemos que ya hemos llegado a la plenitud, estamos equivocados. Dios siempre nos demuestra más. Un creyente no puede amar a una persona y tener sentimientos en contra de ella. Es imposible. Eso no es en este caso un amor verdadero. El amor verdadero es imparcial. Una persona que realmente ama a todo el mundo. No existe tal cosa como un corazón lleno de amor y al mismo tiempo de odio. Es imposible. Sabemos que se puede amar y de un paso está el odio, dicen muchos, ¿no? Pero en este caso, para un verdadero creyente, tener el corazón de Dios, como Dios lo tiene, y cómo vivió Dios, y cómo Él nos ama, no debe estar de esa forma. No existe tal cosa como un corazón lleno de amor y al mismo tiempo de odio. Ambos son incompatibles. Por lo tanto, el único creyente que conoce la paz y la seguridad de Dios es el creyente que perfecciona, en este caso, se perfecciona en el amor. El creyente que cree y crece en el amor, realizando en este caso y completando su amor, es el que en verdad tiene al Espíritu de Dios morando en sí. El temor tiene tormento, es decir, piensa y espera castigo. Lo vemos, ¿no? En este caso, en el versículo. Y estamos en el versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor por eso tiene tormentos, es decir, piensa y espera castigo, sufriendo, en este caso, o una pérdida, un malestar. Una persona siente que algo le va a suceder, una persona temerosa, ¿no? Dichos sentimientos, por supuesto, ocasionan todo tipo de dificultades, problemas a las personas, enfermedades. Una persona se llega a enfermar por eso. En distintos grados, ¿no? La gente le teme a tipo de cosas como el sufrir, el divorciarse, ¿no? Una pérdida, perder la salud, una pérdida
¿no? De un familiar, en este caso, perder un trabajo, perder un juicio capaz que tenga uno. Todo, hay temor, viven en temor y muchas cosas pueden ser ejemplo a la pérdida de riqueza, ¿no? El temor causa ansiedad, terror en sí, alarma, miedo, pánico. Una persona temerosa vive así. Ocasiona todo tipo de emociones no placenteras, el temor. Una fobia, hasta neurosis, ¿no? En este caso, y hasta los desórdenes psicológicos o psicóticos más serios. Eso es lo que ocasiona el temor. Vemos hoy en día, ¿no? Personas que matan a sus mujeres e hijos, hombres, mujeres que matan a su marido, a sus hijos, porque están enfermos de temor. Pues es el temor el que vive en ellos. Es lo que los lleva a hacer eso. El tormento, ¿no? del temor es uno de los peores problemas que enfrenta el hombre hoy en día. El temor significa que una persona no es perfeccionada en este caso, en el amor. Es ahí lo que está demostrando que uno no es creyente, porque vive en temor. Vive en temor a esto, vive en temor al otro, a que me rechacen mi compañero de trabajo, de colegio, de club, mis vecinos, mi mujer, mi marido, mis hijos. Vivo en temor. Eso demuestra que no estoy perfeccionado en el amor. La persona no está entendiendo, ¿no? O sea, no se está perfeccionando totalmente en el amor y en el cuidado de Dios por esa persona. La persona no está amando a los demás como debería hacerlo. No está creciendo cada vez más en ese amor que Dios nos está pidiendo que crezcamos. Sus ojos están puestos en sí mismo, preocupados en sí, no en Dios y en los demás, como debería ser. Es ahí donde vemos una persona temerosa que no es creyente, que está viviendo, ¿no? según su manera o su propio pensamiento y no en la voluntad de Dios. En resumen, el temor solo puede eliminarse con el amor. Es ahí donde va inseguridad. Ese amor perfecto en Dios. Solamente en Dios. Porque si vamos a los otros amores, ¿no? Que es, ¿no? el ágape es el principal, que es el que tiene, ¿no? Dios para con nosotros. Sabemos que está el eros y hay otros más. Es imposible en nosotros, si no es el amor ágape del Señor. Cuanto más sabemos sobre el amor y el cuidado de Dios, y cuanto más amemos a otras personas, el mayor temor es conquistado en nuestras vidas y en cualquier persona. La razón se ve claramente en las promesas de Dios. Dios nos ama tanto, en este caso, que Él se ocupa de nosotros a través de todas las pruebas que podamos tener, de las tentaciones de la vida, sin importar cuál sea. Él dice que no nos va a separar, no desamparará. No hay necesidad de temer, en este caso a la gente, de la maldad que nos puedan ocasionar. Dios nos va a fortalecer, nos va a apuntalar y nos va a librar incluso en este caso de la muerte. Hasta en eso hay mucha gente que hoy teme en la muerte. Y nosotros vamos con seguridad, vamos decididos a saber de que vamos a estar delante de Él en ese juicio y poder ser librados de la segunda muerte que habla el Apocalipsis. No solo el Apocalipsis, sino toda la Escritura. No hay necesidad de tener, en este caso, temerle al juicio. Dios nos va a librar de eso, de ese juicio. No hay necesidad de temerle, en este caso, a la oscuridad, o a los enemigos, a las tinieblas. Dios se va a ocupar siempre de todo eso. No hay necesidad de temer a la falta de alimento o vestimenta, como estábamos cantando. Eso lo podemos ver, ¿no? Mateo 6, que es lo que cantamos hoy, capítulo 6 de Mateo, versículo 31 a 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, por vuestro Padre Celestial sabe que las tenéis por necesidad. De todas estas cosas. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Qué hermoso es saber, tener la seguridad de que nuestro Señor y Dios está, ¿no? Teniéndonos muy en cuenta. Sí, en realidad tenemos ese sentimiento para con Él. Versículo 19 al 21, para ir terminando. Amar
amarse unos a otros demuestra que amamos a Dios. Vamos terminando con esta serie de 6, ¿no?, pruebas de que uno en realidad ama a Dios o no. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Sabemos que amamos a Dios porque conocemos el amor de Dios en nosotros. Él nos ama y hemos visto su amor, por lo tanto lo amamos. Es ahí donde comprendemos y entendemos. Sabemos que amamos a Dios porque no odiamos a nuestros hermanos. Si amamos a Dios es imposible tener sentimientos en contra de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si tenemos la naturaleza de amor dentro de nosotros, entonces vamos a amar a nuestros hermanos. Y esto es algo que especifica el versículo, ¿no? Con confianza. Está convencido que eso es así. Es así como debemos convencernos nosotros mismos de tener esa seguridad, ¿no? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Vos decís que amás a Dios, vos decís que tenés la seguridad que Él existe, que vos sos devoto de Él, pero no amás a tu hermano, aquel que te ha hecho el daño, aquel que Él te ha enseñado mal. Es imposible. No podemos ver a Dios, pero podemos ver a nuestros hermanos. Es mucho más sencillo amar a alguien de este mundo que podamos ver, que amar a alguien que no podemos ver. Por lo tanto, si decimos que amamos a Dios y odiamos a los que vemos, estamos mintiendo. ¿Tenés algo contra tu vecino? Hacete la pregunta. ¿Tenés algo contra tu hermano? Hacete la pregunta. Sabemos que amamos a Dios porque cumplimos con sus mandamientos. Donde vemos una persona que dice ser creyente caminando, pero está insultando, diciendo malas palabras, agrediendo, maltratando, robando, haciendo... No es creyente, ¿no? Que se haga esa persona la pregunta en su corazón si es verdad o es solamente sabiduría humana. O porque como yo le dije a una persona, para vos decir que tenés una Biblia en tu casa, sí, la tengo ahí en la repisa. Bueno, es un libro para vos, no es palabra de Dios la que tenés vos. Para vos es un libro, porque si es palabra de Dios vas a ir a ella, a escucharla y obedecerla. Por eso es que, ¿no?, debemos cumplir con los mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Si amamos a Dios, debemos amar también a nuestros hermanos. Para terminar, 1 Juan, lo habíamos leído, capítulo 13, versículos 33 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué tirón de orejas a veces nos pega a nuestro Señor, ¿no?, cuando su palabra es dada. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Estamos mandados a hacer eso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es un mandamiento de Dios, Padre, a quien decimos que creemos. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dios bendiga su palabra, hermanos, y que en esta serie haya sido, ¿no?, de gran bendición. Vamos a seguir, si Dios quiere, ¿no?, con Juan, la primera carta de Juan, para ir terminando el capítulo. Y vamos a orar para que Dios bendiga su palabra a nosotros. Oremos. Santo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Señor, a ti oramos, oh Padre Celestial, para darte gracias. Gracias, Señor, por este momento que estuvimos en contacto con tu palabra, la cual rogamos a ti, oh Señor, no permitas que Satanás venga y pueda sacar de nuestros corazones, sino que haya caído en tierra fértil, Señor, y pueda ser de gran bendición, no solamente para nosotros, sino para todo aquel que nos rodea. Sabemos que ella es la que nos transforma, nos edifica, Señor, la que convence el pecado, la que obra de gran manera en nuestro ser, Señor, y hace posible que podamos estar delante de tu presencia. Por eso damos gracias, Señor, por tu Hijo que has entregado en la cruz para perdonar nuestros pecados, por tu Espíritu, Señor, que convence cada día en nosotros. Por eso agradecemos tu presencia dentro de nosotros. Gracias, Padre, por el amor que tú nos tienes. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.